algún grupo. Eso es comunidad. Entonces, por naturaleza, nosotros como seres humanos estamos ya, queremos ser parte de una comunidad, pero a menudo nos preguntamos, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo puedo yo pertenecer a una comunidad? ¿Cómo? Entonces, la realidad es que primero tenemos que progresar y ser la comunidad que deseamos y ver en nuestro entorno. No sé, siento un golpe como bueno, a ver si lo logramos ahí. Perdonen, hermanos. Entonces, les decía que todos tenemos el deseo de pertenecer y ser parte de una comunidad, pero a menudo nos preguntamos cómo hacer esto posible. Y la realidad es que primero tenemos que progresar y ser la comunidad que deseamos ver en nuestro entorno. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para pertenecer o hacer una comunidad? Progresar. Amén. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Le hago una pregunta. ¿Cómo puedo yo pertenecer o comenzar una comunidad? Le hago una pregunta. ¿Quieres que alguien te escuche? Amén, ¿verdad? Estaba esperando un sí. Porque siempre queremos que alguien nos escuche. Amén. Gloria a Dios. ¿Quieres que alguien te escuche? Entonces primero pregúntale a alguien cómo está tu día. Amén. Es lógico, ¿right? ¿Quieres que alguien te dé aliento? Entonces ve primero y anima a otra persona. ¿Quieres comunidad? Entonces sé tú la comunidad que deseas ver. Amén. Gloria al Señor. ¿Voy bien, hermanos? ¿Me estoy dando a entender? Gloria a Jesús. Así es que estamos nosotros diseñados para vivir en comunidad. Queremos sentirnos seguros, vistos y conocidos, como hemos sido creados a la imagen de Dios. La comunidad es parte de nuestro diseño, amados hermanos. No podemos vivir en un mundo solo nosotros, encerrarnos en una burbuja y ser solo yo, porque no podríamos vivir de esa manera. No se podría. Necesitamos gente a nuestro alrededor. Necesitamos pertenecer a una comunidad, mis amados hermanos. Y entonces nosotros tenemos que crear una comunidad nosotros mismos cuando nosotros le damos la oportunidad a otras personas o nos damos nosotros la oportunidad de rodearnos con las demás personas. Crear, hermanos, una comunidad es nuestra responsabilidad. Y les voy a decir por qué, en lo que voy pasando adelante. Crear una responsabilidad, una comunidad es nuestra responsabilidad y se logra con palabras y con acciones de amor hacia los demás. Usted no puede crear una comunidad de personas si usted no expresa su aprecio a las demás, si usted no actúa en bienestar de los demás, si usted no ama a los demás. Entonces no podríamos crear una comunidad. Jesús dice en Juan capítulo 17 verso 23, es otra versión también. Tú vives plenamente en mí, dice este pasaje en la versión, no anoté. Tú vives plenamente en mí y ahora yo vivo plenamente en ellos para que experimenten ¿qué? La unidad perfecta. Eso dijo el Señor Jesús. Y nosotros como cuerpo de Cristo estamos llamados a vivir en unidad bajo la soberanía de Dios. Amén. Bajo la soberanía de Jesús.
Progresar en comunidad, mis amados hermanos, es hacer todo lo que podemos hacer para ayudar a otros a experimentar el amor de Cristo Jesús. Vuelvo a preguntar, ¿a qué persona, hermanos, le hago una pregunta a ustedes, ¿a qué persona que lleves tiempo sin saber nada de ella puedes llamar y contactar hoy? Piensen en alguna persona en la que usted hace días o hace meses, usted no sabe de ella. ¿Podría usted hoy comenzar algo y decir, oh caray, de veras, hace tiempo no veo a fulana de tal, o hace tiempo no sé de fulano de tal? Entonces, ¿qué le cuesta a usted levantar un teléfono y llamarle y decirle, hola, ¿cómo estás? Hoy estaba pensando en ti. ¿Se encuentra bien? ¿Necesitas ayuda? Así es que, hermanos, ¿cómo puedes? Otra pregunta, ¿cómo podemos, me voy a involucrar, cómo podemos traer más valor a nuestras relaciones de una forma más práctica? Hermanos, yo no entiendo cómo hay personas que viven tan aisladas, que no se comunican, no saben, tienen 2, 3, 4, 5 años de vivir en un lugar con vecinos y no conocen al vecino, ni siquiera al perro del vecino conocen. Yo no sé, será por la forma en que yo crecí, en que yo que anduve para arriba y para abajo desde chiquita con mi mamá y mis hermanos, que yo con todo el mundo hablaba. De alguna manera, yo me comunicaba con la gente. Y aún lo hago, hermanos. Y yo les he contado a ustedes que yo busco la forma de cómo hablar con una persona en Walmart o en cualquier parte. Sobre todo para contarle del amor de Dios. Pero lo hago con esa intención. Entonces yo no entiendo cómo hay personas que aún ni con los familiares se comunican. Entonces yo piense, ¿cómo puedo traer más valor a mis relaciones de forma práctica? Otra pregunta que les hago, ¿qué puedes hacer para ayudar a otros de una forma activa a experimentar el amor de Jesús? ¿Se ha hecho esas preguntas? ¿Cómo puedo hacer? Si usted es una persona tímida, o si usted es una persona de poco hablar, o si usted es una persona que no le gusta relacionarse con la gente, hágase esta pregunta: ¿qué puedo hacer yo para ayudar a otros de una forma activa a que ellos también experimenten el amor de Jesús? Hermanos, recuerden, mis amados, recuerden esto, que nosotros debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si usted y yo recibimos la salvación de Jesucristo, hermanos, gratis, ¿por qué yo no voy a quedarme solo con eso y no voy a ser una persona que comparta el amor de Dios con otras? ¿Quién cree ustedes que es el modelo perfecto de una comunidad? Nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a Jesús como el modelo perfecto de comunidad. Y si usted no puede compartir con alguien, si usted es una persona que no es de relacionarse, usted puede pedirle al Espíritu Santo que le ayude, que le guíe, que le ponga en y a través de ti un amor apasionado por las demás personas. Usted puede decirle al Señor, al Espíritu Santo, que le ayude a tener esa valentía y darle la bienvenida a aquellos que más lo necesitan. Somos tan egoístas a veces, mis amados, que solo pensamos en nosotros y no pensamos en los demás. Somos egoístas. Caray, yo cuando pienso en la forma en que Jesús se relacionó con la gente,
Yo me quedo asombrada cuando yo voy a los evangelios, veo la forma en que él empieza a relacionarse con sus discípulos, veo la forma en que él habla con la prostituta, veo la forma en que él se dirige a aquella mujer endemoniada, veo la forma, hermanos, él buscaba siempre cómo relacionarse con la gente, con el único interés de que esa persona fuera liberada de sus pecados y fuera limpia y salva. ¿Cómo podemos nosotros compartir, hermanos, el mensaje de salvación? ¿Cómo? Yo le podría preguntarle individualmente a ustedes y que me den una respuesta y tal vez usted tiene una manera o forma de compartir el evangelio, pero déjeme hacerle otra pregunta. Hoy estoy muy preguntona, ¿verdad? Pero me gusta preguntar porque eso nos hace a nosotros reflexionar acerca de nosotros y responderme a mí mismo si en realidad yo estoy haciendo lo que la palabra de Dios me pide que haga. ¿Cómo puedo compartir el mensaje de Dios? ¿Cuándo fue la última, le pregunto a usted, cuándo fue la última vez que escuchaste una gran historia? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien que haya escuchado una gran historia últimamente? ¿Nadie ha escuchado una historia? Algo que le comparta algo de la vida real. Hermano Carlos. Hermanos, las historias, oiga lo que les voy a decir. Las historias son el salvavidas que mantiene vivo el pasado y genera esperanza para el futuro. Mi esposo es uno que le encanta sentarse, ojalá de una persona mayor, y escuchar por horas las historias que esta persona le cuenta. ¿Será que me hago más para acá? Le encanta a él escuchar historias. ¿Por qué? Yo a veces le digo, Luis, ¿por qué te gusta escuchar tanto las historias de las personas? Me dice, porque aprendo. Se aprenden de los errores del pasado y no se cometen en el futuro o en el presente. Entonces, hermanos, yo quiero decirle aquí, las historias son el salvavidas que mantiene vivo el pasado y genera esperanza por el futuro. Por ejemplo, en los libros, cuando usted lee, a mí me encanta leer libros de historias. Aprendo mucho de ellos. Me gusta ver películas que sean de la vida real, basadas en la vida real, porque se aprende de ellas. Ver una obra de teatro que está basada también en una historia real. Hermanos, la televisión, ver historias, programas que lo edifiquen a uno. O sea, en fin, las historias, hermanos, nos cautivan, nos enseñan, aprendemos de ellas. Y hermanos, hay historias por toda la Biblia que nos hablan a nosotros sobre cómo vivir una vida próspera e impulsada por Dios. ¿O no? ¿Cuántos leen las historias del Antiguo Testamento? Oh, hermanos, leer la historia de Sansón, leer la historia de David, leer la historia de Esther, leer la historia de Ruth, leer la historia de Débora, leer la historia de Eliseo, de Elías. Wow, hermanos, es que ahí usted tiene toda la Biblia, toda, mis amados, para aprender, para entender aún más lo que Dios o el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Gloria al Señor. Jesús, hermanos, usaba historias. Él cuando se sentaba a enseñarle a la gente, enseñarle a los discípulos, Él contaba historias, anécdotas, parábolas. Con eso les enseñaba a ellos. Mis amados, Él usaba las historias todo el tiempo para ayudar a las personas a darse cuenta o a reconocer quién era en verdad Él.
Esa fue la manera en que Él se dio a conocer, en que la gente viera quién era Él. Entonces, nosotros, mis amados, definitivamente las historias son poderosos canales a través de las cuales las personas se pueden conectar con la verdad. Amén. Cuando hablamos de historia, puede ser a manera de testimonio. Y cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Cada uno tiene su propia historia. Yo tengo la mía, o testimonio puede decirse. Algunos pensarán, no, yo no cuento mi historia porque la verdad que no es tan interesante. Porque alguien cree que una historia de una persona o un testimonio tiene que ser demasiado fuerte, que diga, oh, wow, no puede ser que usted pasó por eso. No, hermano, el solo hecho de contar un poco de tu vida antes de cómo usted era de Jesús, antes de que Jesús viniera a su vida, usted tiene un arma poderosa para compartirla con alguien y decirle, yo era esto y esto, aunque por eso les digo, no necesariamente tenía que haber sido un borracho o un drogadicto o eso. El solo hecho de no tener a Cristo Jesús, aunque usted haya tenido una buena vida, usted tiene una historia que contar porque era un pecador. Amén. Y ahora es una nueva criatura. Entonces usted hoy puede contar, tenemos un testimonio que proclamar y es, hermanos, imposible vivir y no tener una historia que contar. Yo cuando puedo le comparto a la gente un poquito de mi vida. Algunos les he contado un poquitito de mi niñez, de cómo crecí yo en el ambiente que crecí. Y hay personas que no me la creen. Dicen, no puede ser que usted pasó todo eso. Claro que sí. Pero cuando yo lo cuento a alguien, es porque yo quiero que esa persona sepa y vea que Jesús tiene el poder para limpiar, cambiar y transformar la vida de cualquier persona. Cuando yo hablo con una mujer que está sufriendo, que ha pasado una situación difícil, donde no hay perdón en su corazón, en su vida, yo le puedo contar las experiencias mías y decirle, sí se puede vivir una vida feliz en Cristo Jesús, porque Él nos trae paz, gozo, alegría. Entonces, podemos compartir, hermanos, nuestra propia historia para poder evangelizar y compartir el evangelio a cualquier persona, a un vecino, a un amigo, a una persona desconocida que se encuentre. Yo estoy segura que usted casi cada día se encontrará con alguien que ha de contarle algún problema o alguna situación. Y usted se queda callado o callada. Y no le dice, teniendo, hermanos, algo poderoso como la palabra de Dios, y no le cuenta a esa persona lo que Dios puede hacer en ella. Precisamente porque vivimos en tenemos miedo o nos sentimos, no sé cómo. No entiendo yo cómo una persona que tiene a Jesús no lo puede compartir. ¿Será que es que desde que yo me convertí a Jesús cuando tenía 17 años no me he cansado de compartir el evangelio con la gente? Siempre lo hice. Mi esposo dice que cuando formaban los grupos de evangelismo para evangelizar todo mi barrio, yo era la primera que estaba ahí. Y yo me agarraba porque yo vivía en un barrio donde las casas eran, como ver así todas estas sillas en línea, 1, 2, 3, 4, y eran pasillos, les llamaban alamedas, y las casas estaban en fila, y a mí no se me perdía ni una sola casa de la alameda que a mí me correspondía, de la calle que me correspondía. Porque me gustaba compartir la palabra, yo deseaba que todo el mundo conociera al Cristo vivo que yo conocí, que me cambió y me transformó y me perdonó
de todos mis pecados. Hermanos, cuando hablo de que es posible vivir, es imposible vivir y no tener una historia que contar. Ve su historia, memorícela. Dígale: Señor, ayúdame para que yo esta semana que comienza, que yo pueda compartir mi vida, mi historia con alguien y en su boca, para que usted hable y aquella persona sea tocada por el poder de Dios. Hermano, la gente está hambrienta, la gente está sedienta de oír una palabra buena, de oír algo que lo anime y que lo levante. La gente siempre está deseosa. Usted dirá: ay, ¿para qué le voy a hablar a ese fulano si hasta se ha burlado de mí? Pues ese fulano que se ha burlado de ti, en el fondo de su corazón siempre hay un vacío que está esperando ser llenado con una buena palabra que está ya en su boca. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, siempre debemos de estar listos para compartir nuestra historia, para compartir nuestras experiencias, para compartir nuestro testimonio. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Debes de compartir tu testimonio con las personas que rodean tu vida siempre. Hágalo, hágalo. Comparta. Háblele a la gente. Háblele a tu vecino. Hermano, si usted tiene un año de no conocer a tu vecino, vaya y tóquele la puerta, llévele un pan, llévele algo y dígale: hola vecino, ¿cómo está? ¿Qué sabe usted si ese día va a salirle con alguna necesidad espiritual y le va a contar y usted va a tener la oportunidad de darle lo que Dios te ha dado? Compártalo, compártale, cuéntele a la gente lo que Dios ha hecho en ti y a través de tu vida. En definitiva, hermanos, el Evangelio se trata de conectar tu historia con la historia de Jesús. De eso se trata. Y Dios se va a revelar a través de tu historia. Conecto mi historia con la vida de Jesús y el Señor se va a revelar a través de lo que yo voy a hablar y compartir con las demás. Ahora le dejo un reto. Ahora puedes dar ese valiente paso y contar tu historia. Hágalo y usted va a ver qué bonito se siente cuando una persona recibe la palabra del Señor a través de mi testimonio, a través de mi vida, a través de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Porque hermanos, usted dirá: ay no, pero ¿cómo voy a hablar yo? Y más cuando la persona se siente que no anda así, que anda como el pececito, ¿verdad? ¿Cómo anda el pececito? Medio así, como nunca camina recto, sino medio ahí. Pero aún así, hermanos, Dios tiene misericordia de nosotros y nos usa. Aún así, por amor a su nombre, por amor a su palabra, cuente las bondades de Dios. Usted dirá: ay no, ¿yo qué voy a contar si saben cómo vivo yo? Pues arregle su vida y viva mejor. Amén. ¿Qué valor le das a tu testimonio? ¿Cómo conecta tu historia con la de Dios? ¿A quién puedes compartir tu historia esta semana? Le hago la pregunta. Vaya pensando, hermanos.
Váyase ahorita, piense en una persona para esta semana y dígale: Señor, ayúdame a compartir algo de mi vida, de lo que tú has hecho conmigo en esta semana. Y pídale a Dios que te ayude a ver oportunidades para compartir tus testimonios. Oportunidades siempre las van a haber. Siempre, hermanos. Como les dije al principio, usted siempre va a tener una persona que necesita de Dios. Siempre va a arrimarse alguien con una necesidad. Y a veces no es necesario ni que abra la boca esa persona, con solo verla, con solo sentirla. Usted sabe que debe de soltar una palabra de bendición para esa vida. Así es que yo le reto a que esta semana usted piense en alguien y aproveche toda oportunidad para compartir el testimonio de tu vida, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios ha hecho en tu matrimonio, de lo que Dios ha hecho en tu casa, con tus hijos, con tu familia, en lo que Dios ha hecho en tu trabajo, en lo que Dios, cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa de las cosas buenas que Dios ha hecho siempre en nosotros, compártala, que Dios te va a respaldar. Déjenme hablar un poquito también de servicio. Servir, hermanos. Lucas 9, versos 46 y 48, habla de un momento en el que algunos de los discípulos de Jesús estaban debatiendo sobre quién de ellos era el más grande. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ahí debatiendo, no que yo soy el más importante, no es que yo soy el que más amo, el que más Jesús ama. Y en esa situación se encontraban, para no leerlo, se encontraban estos discípulos. Y como de costumbre, hermanos, Jesús, vea lo que digo yo, vea que siempre va a haber una palabra. Y Jesús siempre la tenía. Entonces le digo, ellos estaban debatiendo sobre quién de ellos era el más grande, y como de costumbre Jesús decidió darle una de sus contraculturales respuestas. Ay, los agarró el Señor. ¿Qué fue lo que hizo él en ese día? Si alguien recuerda la historia, ¿tomó a quién? A un niño, lo puso al frente. Y lo tomó a él como ejemplo. ¿Quién era un niño? Quizás para cualquiera un individuo que tenía un estatus bajo en la sociedad, donde nadie le daba importancia. De hecho que hasta hoy en día casi no le damos importancia a los niños. Entramos a una casa, todo el mundo se saluda, el niño pasa y nadie lo saluda. Viene alguien a la iglesia con niños, se dan las manos y los chiquitos pasaron desapercibidos. Ese fue el ejemplo que usó Jesús para hablarle a ellos. Tomó a un individuo, un niño del que siempre pasa desapercibido, y lo tomó ahí y lo puso como ejemplo, que dar la bienvenida al más pequeño es darle la bienvenida a él mismo. ¡Qué lindo! Ay, por eso amo tanto a mi Jesús. ¿Cómo aprendo de él? ¿Cómo aprendemos de su palabra? Les enseñó a ellos que él era el más pequeño y que el que lo recibía a él, lo estaba recibiendo a él mismo. Eso fue lo que le enseñó. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que si buscamos ser los mejores de acuerdo, que si buscamos ser los mejores de acuerdo con los estándares del mundo que nos rodea, podríamos nosotros terminar fallando en vez de hacer de nuestras vidas un lugar en el que Él sea bienvenido. Ojo, tengamos cuidado con eso. La nueva Biblia americana estándar dice, en esta versión de él, dice que nos ofrece una traducción muy interesante de este pasaje.
Mientras los discípulos, esta es la versión de ellos, mientras los discípulos compiten entre ellos, Jesús les dice que el más pequeño es el más relevante. No el mejor, no dijo el mejor, sino el más relevante. Y en Mateo 20:27 Jesús le dice a sus discípulos que quien quiera ser el primero deberá ser ¿qué? Esclavo. El que quiera ser primero deberá ser esclavo. El mayor ejemplo, mis amados, de grandeza de Jesús fue ¿cuál? ¿Cuál fue el mayor ejemplo de grandeza del Señor Jesús? ¿Alguien que me lo pueda decir? ¿Cuál? El del servicio. El servir. Ese fue el mayor ejemplo de grandeza de Jesús. Servir a los demás. Santiago y Juan pensaron que estaban preguntando sobre la posición más alta al lado de Jesús. Pero como Jesús les señaló, realmente no entendían cómo era el reino de Dios. Los verdaderos discípulos de Jesús, los que son verdaderos discípulos de Jesús, oigan esto, están contentos con su función. No esperan ser enaltecidos, no esperan ser los más grandes. El verdadero discípulo de Jesús debe de estar contento con la función que está haciendo. Aunque se sienten en lugares más honorables o los más humildes, hermanos, tiene el verdadero discípulo que estar contento. El que está en lo más alto como el que está más bajo debe de estar contento si es un verdadero discípulo. En este mundo que está al revés, del que nosotros formamos parte, hermanos, intercambiamos la frase que dice compitiendo entre nosotros, y nosotros la cambiamos más bien por servirnos los unos a los otros. Eso, hermanos, el servirnos los unos a los otros es lo que nos hace a nosotros grandes. El servicio. ¿Cómo cuesta a veces, hermanos, servir al prójimo? ¿Cómo cuesta servir a los demás? ¿Por qué será? ¿Será porque tenemos aires de grandeza? Yo les compartía al grupo de directores el martes pasado, en una iglesia que estuve, ver a todo el ministerio pastoral, los que estaban en la posición más alta en esa iglesia. Nosotros estábamos en un entrenamiento. Habían en ese entrenamiento unas 200 o más personas. Y el que estaba sirviendo todo, los snacks, el agua, el café, era el grupo de líderes con la posición más alta en esa iglesia. Todo el ministerio pastoral. No, ellos no mandaron a ujieres ahí, no estoy menospreciando el trabajo de los ujieres. Por eso estamos hablando que el verdadero discípulo está contento, no importa la posición que tenga, sea la posición más alta en su iglesia, en su servicio, como la posición más baja. Pero yo me quedé admirada a ver a este grupo de pastores, el pastor de música, el pastor de esto, el pastor, porque es una iglesia de más de no sé cuántas personas, más de 1,000, 2,000 personas. Ellos eran los que estaban sirviéndonos. Eran los que estaban sirviéndonos. Entonces, nosotros, hermanos, en vez de estar compitiendo entre nosotros, viendo a ver cómo ganar la carrera al otro que viene, la Biblia nos enseña a que debemos más bien de servirnos los unos a los otros.
porque eso, hermanos, es lo que nos va a hacer grandes. Jesús, la grandeza de Él, Señor Jesús, era el servicio a los demás. Él amaba servirle a la gente. La grandeza en el reino se parece mucho más en servir a los demás que recibir elogios. Hermanos, hay gente que le encanta eso, anda sirviendo, pero para recibir elogios. Es cierto, hermanos, uno como pastor debe elogiar y reconocer el trabajo que cada persona hace en la obra del Señor. Pero, mis amados, si usted va a hacer algo simplemente para que lo elogien, eso no está bien, no es posible. Así es que cuando nuestra vida comienza a parecerse más al servicio, es cuando nosotros veremos el progreso. Queremos progresar, ¿no? Ese es nuestro deseo, progresar en la obra del Señor. Entonces, sirvámonos los unos a los otros. No compitamos. Busquemos la manera en cómo servir al Señor en su obra, sin buscar ningún tipo de elogio. Les pregunto, ¿es el servicio parte de tu estilo de vida? Hermanos, es triste cuando a veces le preguntamos a alguien que haga algo y se niega. No, yo no puedo. No, porque no, simplemente no. Cuando Dios nos ha dado a todos dones, llamado, Él nos ha llamado sobre todo al servicio en su obra. ¿Por qué siempre somos los mismos los que estamos sirviendo y el resto sentados? Cuando Dios te ha dado oportunidad de servirle a Él, aún en lo más pequeño que haya que hacer. ¿Cuánta necesidad hay en la obra del Señor, amado hermano? ¿Cuánta necesidad hay en la casa de un hermano o una hermana? Y no nos damos cuenta y tenemos la oportunidad de servir. No solamente servir aquí en la casa del Señor, sino servir a nuestro prójimo. ¿Se ha dado cuenta? Volvemos a un vecindario. ¿Será que su vecino es un anciano y usted ha visto cómo está el jardín lleno de hojas, de ramas secas y todo? Y nunca te has atrevido a ir a tocarle la puerta y decirle, ¿puedo ayudarle en algo? ¿Puedo servirle? ¿Puedo irle a limpiar? Jesús servía a todo el mundo. ¿Es el servicio parte de tu estilo de vida? ¿Cómo puedes servir a alguien en tu vida cotidiana? ¿Cómo puedo, hermanos? Hágase esa pregunta. ¿Cómo puedo servir a alguien en mi vida cotidiana? Mire, hermanos, si usted no le sirve a nadie, cuando hablo de no le sirve, de no ayudar a alguien en alguna área que necesita, haz que tu oración sea esta: Dios, ayúdame a progresar en el viaje del servicio al que me has llamado. Dígale así a Dios. Dígale al Espíritu Santo, enséñame cómo servir de todo corazón a los demás en lugar de competir con ellos. Servicio. Jesús nos ha llamado a servir. Acérquese a una hermana, a un hermano y pregúntele, hermana, ¿necesita algo? ¿Necesita que le ayude a algo? ¿Tiene alguna necesidad en su casa? Los varones se acercan a las hermanas mayores que quizás están solas y le preguntan, hermana, ¿no necesita que le dé una pintadita al frente de su casa?
Jóvenes se pueden levantar en grupos y decir, hoy vamos a ir, busquemos la casa de algún hermano que no pudo recoger, que está enfermo y no pudo levantar las hojas del otoño. Por cierto, mi patio está lleno de eso. No lo hemos podido limpiar. Pero se han levantado, se han preguntado, servir en la comunidad. Wow, hermano, el servicio tiene que ser parte de nuestra vida. Hermanas, ¿se ha dado cuenta que alguna hermana ha estado enferma? Que ha tenido sus hijos enfermos, ha hecho una sopita rica y llevársela a la hermana y decirle, hermana, me di cuenta que ha estado enferma, probablemente no has cocinado, aquí te traigo este caldito, aquí te traigo estas tostaditas, este burrito, lo que sea. Aleluya, hermana, amén. Esta mañana empecé un libro que es un devocional, donde yo tengo que leerlo. Yo hace 3 días lo empecé y tiene una lista de cosas de las que yo debo de escribir, y entre ellas están peticiones por los demás. Y escribí el nombre de una anciana que vive cerca de mi casa y le dije, Señor, perdóname. Yo hace días sé que esta anciana ha estado enferma. Bueno, yo no estaba, pero estuve toda esta semana. Y dije, ¿cómo es posible que no le he hecho un caldito? Porque cuando ella se ha enfermado, yo le he llevado. Y yo le dije, Señor, ayúdame, porque mañana mismo voy a ir a comprar un pollito y le hago una sustancia, una sopita, para llevársela. Tenemos que pensar, hermanos, en el servicio. Hay muchas maneras de servirle a Dios. Cuando hablamos de servicio a Dios, no estamos hablando solo de algo aquí en la iglesia. Aunque todos deberíamos de ponernos como las hormiguitas. Hermanos, ¿ustedes saben que las hormigas no tienen un líder? No tienen un capitán, no tienen a nadie. Ellas solitas se encaminan y hacen su trabajo. Ustedes han visto en un bosque a las hormiguitas cargando las hojitas, todas en filita. ¿No la han visto? ¿Verdad que sí? Si no, búsquelo en Google ahí, ver hormiguitas cargando hojitas, y ahí le salen. Ahora todo es Google, ¿verdad? Ahí va a encontrarlo. Hermanos, no tienen quien las guíe, mas sin embargo ellas se unen y juntas van y recogen palitos y comida y hojitas y de todo para guardar, para hacer sus nidos, para un montón de cosas. No espere a que el pastor o la pastora le diga haga. Hermano, busque qué hacer. Hay tanto que hacer en la obra del Señor. Hay tanto en qué servir a la comunidad. Hay tanto, no espere a que alguien lo mande. Haz del servicio parte de tu vida. Por amor a Dios. Por amor a Dios, hermanos. Hagamos eso. No seamos egoístas. No pensemos solamente en nosotros. Averigüe, busque. El que busca encuentra, dicen por ahí. Otro dicho que dicen que el que boca tiene a Roma llega. Que se va a pasar una hermana, un hermano, vaya a ver cómo le ayuda a llevarle, a transportar lo que tiene. Hágalo. Va a ver qué bien se va a sentir, hermanos. Es lindo servir. Pídele al Señor y al Espíritu Santo que le dé un corazón para servir a los demás y no competir en vez de eso. Ayúdeme, dígale al Señor que lo ayude a recordar siempre que en el reino de Él somos grandiosos mientras servimos los unos a los otros. Si usted quiere ser grande en el reino de Dios, sirva.
Le voy a agregar, sirva para algo. Gloria a Dios. Mire, hermanos, una cosa que me encanta a mí de Jesús, del Señor Jesús en su relación con el ser humano, es que Él siempre dejaba las cosas bien claras. No le importaba el lugar donde Él estuviera. Lea los evangelios y te vas a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Él no le importaba el lugar, no le importaba la hora o con quién estuviera. Él no se apartaba de la misión a la que Él había sido enviado. Yo recuerdo las veces que a la 1 o 2 de la mañana llamaron a mi esposo, cuando éramos misioneros en Guatemala o pastores en Costa Rica o aquí mismo, donde nos están pidiendo, venga pastor, por favor, tal y tal cosa nos pasó. ¡Pum! Mi esposo se levantaba y salía corriendo. A él no le importaba la hora. A él no le importaba el lugar que tuviera que recorrer. Y hasta la fecha él hace cosas que yo a veces le digo, Luis, pero ve a la distancia, Luis, pero... Y a mí se me olvida que él es un gran servidor. Jesús eso tenía. Él siempre, hermanos, estaba seguro de lo que tenía que hacer. ¿Y qué era lo que tenía que hacer con su servicio? Pues mostrar el amor de Dios y dar la oportunidad para que otros se arrepintieran. Porque, hermanos, cuando usted sirve en la obra al necesitado, a la gente de afuera, a un vecino, hermanos, usted está dándole la oportunidad a esa persona para que conozca a Dios y se arrepienta. ¿Cuál era el lema del año pasado? A ver, ¿quién se acuerda? Que rápido lo olvidaron. ¿No? Haz la diferencia. Se les olvidó, ¿verdad? Hermanos, tenemos que seguir haciendo la diferencia en todo lugar. La gente tiene que ver que nosotros compartimos, que nosotros servimos. Tenemos que ser de influencia a donde quiera que vayamos. Y eso era lo que Jesús hacía. Él era un influenciador. Con lo que Él hacía, el único interés que Él tenía era hacer que la gente conociera el mensaje de salvación, que se diera cuenta que Él vino a este mundo para salvar al perdido, para perdonar los pecados del que se arrepintiera. Él estaba seguro, hermanos, de lo que tenía que hacer. Lo único que él quería hacer era mostrar el amor de Dios. Comenzó una serie que ha estado siendo promovida en las redes sociales. Yo la empecé a ver porque tengo esta aplicación de puras películas cristianas. Pureflix. Y se dice pure en español y flex. No Netflix, porque ya le hicimos la X a Netflix. Ahora es Pureflix. Una compañía cristiana. Le recomiendo que la baje, que la ponga para que vea películas que lo van a edificar y bendecir. Pero me encontré la serie que se llama The Chosen, el escogido. Hermanos, cuando el Señor es una serie muy linda acerca de la vida de Jesús, de cuando Él empieza a escoger a las personas que van a servir con Él. Cómo le da la oportunidad a algunos y la rechazaron, como Nicodemo, por ejemplo. Que el Señor le dijo, sígueme, porque ese sacerdote había sido tocado por ver los milagros de Jesús. Él era un gran sacerdote ahí, él estaba en el Sanedrín, pero él sintió mucho dolor porque él no pudo dejar y seguirlo a él. Pero vemos que
me encanta ver la actuación de Mateo. ¿Quién era Mateo? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién era Mateo? Hermano, los estoy examinando. Voy a tener que estudiar más la Biblia. El cobrador de impuestos. Ese era Mateo. ¿Saben que en ese tiempo los cobradores de impuestos eran los seres más despreciables de Jerusalén? De ahí, de ese tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, estaban bajo la ley romana y extorsionaban demasiado a la gente, cobrándole los impuestos a la gente pobre, no tenía. Y entonces Mateo me gusta verlo, la actuación de él, un joven que es muy pulcro, muy cuidadoso, ni siquiera tocaba, me encantó verlo. Nunca me imaginé que Mateo fuera así, a como se ve en la película, en la serie. Mateo era un hombre despreciado por el pueblo por cobrar impuestos. Mas Jesús le puso la mirada y le dijo: Mateo, sígueme. El hombre cerró el chinchorro, como dicen por ahí. El changarro es. Sí, hombre. Es que chinchorro también le dicen por allá. Lo cerró, le echó llave y siguió a Jesús. Y entonces cuando él lo siguió, el más peleonero, según él, mire, le recomiendo que la vea, está linda. El más peleonero ahí era Simón. ¿Cómo? Ese no nos va a seguir, Señor, pero Mateo fue escogido por el Señor. Los demás eran hombres sencillos, humildes, pescadores y todo más. Mateo era un hombre pulcro, tenía mucho dinero, porque se hizo rico cobrando impuestos, se cobraba más de la cuenta y se lo dejaba a él. Pero hermanos, en ese tiempo a los cobradores de impuestos la religión de su época los condenaba, pero el amor de Dios los perdonaba. El amor de Dios los transformaba. Entonces Simón y los otros discípulos que eran pescadores y otros hacían otras cosas ahí, creyeron que solo a los de bajos recursos, a los que no tenían estudios, eran los que el Señor iba a llamar. No, ellos se equivocaron, porque el Señor llamó a Mateo y llamó a otros personas importantes para su servicio. Pero en ese momento Él les hizo ver que Él los llamaba porque existía el perdón, el amor de Dios para cualquier persona. Él transforma, Él cambia y Él hace lo que Él quiere con cada persona que está dispuesto a seguirlo a Él. Miren, hermanos, ya casi voy a terminar. Pero presta atención a esto. Ese ya casi puede ser media hora. Presta atención a esto, mis amados. Tú puedes optar por refugiarte en la iglesia y vivir como si nada estuviera pasando a tu alrededor. Usted tiene dos opciones: seguir siendo el creyente de silla o ser un creyente amante de Jesús y de su servicio. Está empezando el año. Está empezando el año. Usted decide si usted quiere servirle a Dios o quedarse otra vez un año más sentado en esa silla. Usted decide buscar a la gente y hablarle de Jesús y traerla a llenar estas sillas. O usted decide no hablarle a nadie y seguir viniendo solo a la iglesia. Usted decide
ser una persona que comparta tu vida y tu testimonio o no compartirla. Usted decide si usted quiere servirle a Dios y servir a los demás. Usted decide si usted quiere ser de buena influencia para otros o no influenciar a nadie. Es la decisión tuya, mis amados hermanos. Es la decisión tuya. Usted puede ser compasivo y convivir con la gente de tu alrededor para que puedan ver la luz. Esa luz que Jesús te dio. Porque la palabra de Dios dice que somos ahora ¿qué? La luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Yo no puedo seguir así sin hacer nada. Yo quiero seguir haciendo la voluntad de Dios. Nos involucramos tanto en las cosas del mundo, porque así es, que olvidamos hacer las cosas de Dios bien. Y es decisión suya. Usted puede decidir ser una persona compasiva y convivir con la gente e impartirles la luz de Jesús. Contarles a ellos la manera en que Dios lo ha cambiado y lo ha transformado. Usted puede hablarles a ellos de las enseñanzas de la Biblia. Hermanos, es tiempo de que usted ya no pase más sentado aquí. Mira, hermanos, cada jueves estamos siendo aquí enseñados y preparados, y los que no vienen se pierden esa gran oportunidad para aprender en cómo ir y compartir el evangelio con otros. Por eso es que tienen la excusa de decir: ay, yo no sé cómo hablarle de Jesús a alguien. Ay, es que yo no sé cómo compartir. Venga, aprenda, porque aquí se le prepara y se le enseña para que usted salga y dé la palabra al que no la tiene. Usted se pierde las buenas oportunidades. Imagínense, hermanos, a millones de personas, todos de diferentes trasfondos, de diferentes experiencias y con diferentes dones y talentos, pero sin embargo unidos. Me encanta ver unos videos de cómo una canción une a tanta gente en el mundo. Una canción une a la gente porque la cantan en diferentes idiomas, pero están conectados por una causa. Artistas que han hecho canciones para recoger fondos para una buena obra, crean una canción y la cantan por varias partes del mundo en diferentes idiomas. Entonces es lo que le digo, imagínese a cientos de personas con diferentes trasfondos, razas, con diferentes experiencias, con diferentes dones y talentos, pero sin embargo se unen para una causa. Hermanos, ¿cuánto más imaginarse a un grupo de personas como las que estamos aquí en la iglesia, donde nos unamos y nos hagamos fuertes y poderosas, progresando para tomar posesión de un reino eterno que ha venido, mis hermanos, a traer esperanza y vida a un mundo que está herido y decaído? ¿Oyeron esto? ¿Cuánto más nosotros que formamos una comunidad no podemos unirnos? Y hacernos fuertes y progresar y tomar posesión de este reino eterno que ha venido a traer esperanza a los desvalidos, que ha venido a traer esperanza al perdido,
que ha venido el reino de Dios a traer, a sanar a la gente caída. Esto, hermanos, es lo que somos nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo y el pueblo de Dios, progresando juntos en buscar un llamado de Dios y su propósito. Corre la visión. Tenemos que unirnos, hermanos, como una comunidad, hacernos fuertes y lograr esta meta durante todo este año. Este año, hermanos, como les repito, que nuestro lema se haga realidad en nuestras vidas. Comparta, hermanos, con los demás. Sea de influencia a los que le rodean. Haz que el servicio a otros sea tu diario pan. O sea, tu diario vivir. ¿Cuál cree que va a ser el resultado, hermanos? Si usted comparte, si usted sirve, si usted influencia, ¿cuál será el resultado? Esto. El resultado será la multiplicación. La multiplicación. Así es que unamos esfuerzos. No nos quedemos ya más de brazos cruzados. Unamos esfuerzos, hermanos, para hacer correr la visión en este año 2020. Unamos esfuerzos y tome cada uno su propia medida de fe y empiece a compartir lo que Dios ha hecho. Empiece a servir al que lo necesita. Sea una persona que influencia y que no te dejen influenciar a ti más bien. Y de esa manera, hermanos, usted va a ver el resultado de la multiplicación. Gloria a Dios. Yo espero, hermanos amados, que este mensaje, esta palabra penetre en nuestros corazones. Hagamos de ella nuestro alimento. Que la palabra de Dios que se expone cada día y cada domingo, hermanos, la pongamos en nuestro corazón y seamos hacedores de ellos. Ya es hora de que nosotros nos dejemos de tanta vanidad, de tanta pérdida de tiempo, de gastar aún lo que no tenemos. Cuando digo gastar lo que no tenemos, es cuando nos metemos en deuda y gastamos el dinero que no tenemos. No ha llegado ni el pago del trabajo cuando ya lo tenemos gastado. Cuidemos nuestras finanzas y utilicemos bien nuestro tiempo para Dios, para su servicio. Démosle ejemplo a nuestros hijos. Un buen ejemplo. Démosle ejemplo a los más jóvenes, para que ellos no se aparten de los caminos de Dios. Démosle ejemplo a nuestros hijos para que ellos crezcan con el temor de Dios en sus corazones. Reconozcamos a veces que cometemos errores como padres y que por ende esto lleva y arrastra a nuestros hijos. Levantémonos como una comunidad unida en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. ¿Qué le parece si usted se pone de pie y viene aquí al frente y hable por unos instantes con Dios?